1958. Nace el Grupo de Relaciones Industriales Venezuela, el mismo año en el que surge la democracia en nuestro país, gracias al auge de las empresas manufactureras que se instalaron en Valencia, como eje de la industria latinoamericana con el mayor potencial productivo de la región. Uno de los grandes impulsores de esta asociación fue Alson Byron Killer Ramos, presidente en ese entonces de Negro Ven, a quien le acompañaron Sabino Gómez y Roberto Kenny, reconocidos en ese entonces como los primeros líderes. La tarea de los fundadores de Industrial Association, como se denominó al inicio. Los profesionales de recursos humanos de la región fueron los responsables de captación, selección, reclutamiento y adiestramiento de miles de empleados. Se convirtieron en los expertos capaces de ingresar a la gente que iba a cumplir las metas de cada una de esas compañías. A lo largo del tiempo, gran parte de los habitantes de Carabobo reconocen que su progreso personal, familiar y profesional se debe al esfuerzo de estos hombres y mujeres que crearon las condiciones propicias para el trabajador y la empresa, beneficiando a ambas partes con un solo objetivo: el bienestar y progreso. En 1997, Winston Delgado, presidente para ese momento, constituye legalmente al grupo. Hoy, igual que al inicio de esta organización, el Grupo de Relaciones Industriales Venezuela es un foro de estudio continuo, una sala situacional de las condiciones laborales, propiciando un balance que favorece intereses comunes, potenciando la capacidad productiva de la entidad. Temas del acontecer nacional, como estabilidad y estudios salariales, seguridad, ergonomía, accidentes laborales, teletrabajo, comunicación corporativa y disrupción tecnológica, se debaten a diario entre los miembros de GRI Venezuela para favorecer el mantenimiento de las operaciones y las buenas condiciones del recurso humano en el país, a la par de las demandas internacionales del trabajo. Ética, conocimiento, compromiso y responsabilidad, comunicación e integración son los valores de esta organización, cuyo propósito es mantener un foro permanente, único en su estilo, propiciando el intercambio de opiniones y experiencias entre sus afiliados y enriqueciendo el conocimiento del nuevo liderazgo y tecnología para el crecimiento del Grupo de Relaciones Industriales Venezuela y sus afiliados, lo que será su contribución al progreso de la nación venezolana. Estar en el Grupo de Relaciones Industriales Venezuela es garantizar el apoyo diario y la consulta permanente y la proyección de la labor de cada gerente de recursos humanos. GRI Venezuela impulsa al sector productivo nacional. Únete a la comunidad de análisis y soluciones para la gestión del talento humano. Somos GRI Venezuela. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio tan propicio en la era digital, en donde la inteligencia artificial está tomando uno de los temas centrales con impacto directo en nuestra vida diaria y laboral. Es un orgullo para nosotros, desde el Observatorio de Transformación Digital GRI Venezuela, contar con Alejandro Silagui, un reconocido facilitador que en este espacio nos conecta con la inteligencia artificial, que hoy además es vista como una disciplina de las humanidades, porque está muy enfocada en conocer a profundidad la inteligencia humana y cognitiva de la que nosotros somos protagonistas. Sin más preámbulo, nuestro presidente del Grupo de Relaciones Industriales de Venezuela, Orlando Pinero. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias, Fanny. Sí, bienvenidos todos a este nuevo Observatorio de Transformación Digital, en la cual, como bien lo dijo Fanny, tenemos a una figura, a un gran amigo de esta casa de muchos años, Alejandro Silagui.
Para todos los que están acá presentes, bueno, el Observatorio de Transformación Digital es un órgano del Grupo de Relaciones Industriales Venezuela, conformado por Hugo Urdaneta, estudioso de todo lo que tiene que ver con transformación digital, con Fanny al igualmente, quien hizo la presentación, Fanny Noel, la doctora María Olga Girán, el doctor César Uzcategui, José Rafael González Urbina, director del grupo, y mi persona, presidente del Grupo de Relaciones Industriales Venezuela, el cual está formado por esta junta directiva que ustedes ven allí en Orlando Pinedo como presidente, Oscar Quintero vicepresidente, Janet Ferrer secretaria, Guillermo Torres tesorero, Normarina Díaz director, María Eugenia Gil directora y Marisela Rojas directora. Bueno, como dije, sin más preámbulos, vamos hoy a tener esta videoconferencia con un título bien llamativo. Todavía no te ha sustituido la inteligencia artificial. MINSET para abordar el futuro. Con Alejandro Silagui. El día de hoy, bueno, Alejandro, conocido, estoy seguro que casi todos los que están acá, sin embargo, creo que es importante hablar un poco de Alejandro, mentor de alta dirección, dueños y socios, 34 años en consultoría independiente, 21 países donde ha estado presente de América Latina, Alemania, España, Túnez, Estados Unidos. Es creador de 9 metodologías, razón de ser, el círculo de enriquecimiento mutuo, cromosoma, la magia del efecto está en la causa, IDC, indicadores de causa, Clutch, potenciando la rentabilidad, proyecto de vida, cita con mi futuro, transformación cultural, la empresa como Cardumen, improvisación estratégica, planificación en incertidumbre, perdón, ADN cultural con no negociables, el alma de la empresa. Ha escrito 5 libros, varios clientes de primer orden mundial, profesor de posgrado invitado de varias escuelas de negocios y universidades en España y América Latina, conferencista de foros y congresos internacionales, nació en Caracas, vivió 6 meses en Barbados, crece en España, 5 años en un colegio húngaro, estudió en Alemania, especializaciones en Estados Unidos, trabaja desde los 13 años y fue nombrado Country Manager a los 27 años. Apoya a varias fundaciones, sobre todo juveniles. Bueno, Alejandro, yo creo que allí está un poco lo que es tu biografía. Espero pues, y esperamos todos los que estamos en este Observatorio de Transformación Digital, pues oír un poco o saber un poco de lo que es. Todavía no te ha sustituido la inteligencia artificial, MINSET, para abordar el futuro. Adelante, Alejandro, y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Oye, muchísimas gracias, Orlando, por esta introducción. Gracias a Fanny, gracias a Hugo. Oye, muy contento de compartir con ustedes. De verdad, grande es la labor que hacen ustedes. La última vez que compartimos fue también con Eduardo Martí y moderado por el gran caricaturista Edo, que además la pasamos muy bien. Correcto. Hoy vamos a entrarle a un tema súper interesante. Y déjenme compartir mi tablet, porque como yo manejo normalmente rotafolios, entonces esta vez ya en la era digital lo vamos a hacer por tablet.
Ok. ¿Se ve? Sí, Perfecto. sí se Ok. ve. Oye, a los Perfecto. participantes, bienvenidos a los participantes, gracias por el interés. Les voy a sugerir algo, que si, así como fluye este taller conversatorio, tienen alguna pregunta, por favor, formúlenla por el chat, porque es preferible tratar y resolver la inquietud ahí mismo para poder seguir con cosas bien claras. Entonces, todavía no te ha sustituido la inteligencia artificial. Hay muchísima gente que habla sobre la inteligencia artificial y vamos a ver cuál es el sistema de creencias, el mindset, para poder abordar el futuro y no ser sustituido. Con lo cual, me planteo 4 preguntas centrales para nosotros que estamos en el mundo del talento humano. Oye, si la inteligencia artificial cada día nos come terrenos que antes hacía el ser humano, ¿a qué destrezas deberíamos apostar para no ser desplazados? ¿A qué destrezas no deberíamos apostar? ¿Qué tipo de cualidades nos harán menos vulnerables? Y la gran pregunta es que si todavía nos pagan realmente por trabajar. ¿Okay? Y les planteo esto porque esta charla no va a ser en sí sobre la inteligencia artificial, sino el mindset de qué tenemos que hacer los seres humanos, aquellos que estamos pilas para que no seamos desplazados. Hay varios datos que quiero decirles. Dato número 1, el IQ, o sea, el IQ de inteligencia humana en los últimos 40 años, o sea, 4 décadas, ha descendido a nivel mundial según un estudio que hicieron unos científicos franceses. Y es que se han dado cuenta con el creciente uso de la tecnología, uno mentalmente se vuelve más vago. ¿Okay? Yo me acuerdo todavía de la época que, por ejemplo, no había celulares. Yo me sabía mínimo unos 20, 30 números de mis amigos, de la familia. Yo me los sabía de memoria. ¿Quién se memoriza hoy un teléfono cuando lo tienes registrado en tu celular? Otra cosa que antes hacíamos es que las matemáticas las manejábamos en la cabeza. A mí me ha pasado ir a un supermercado, meto en el carrito las cosas, voy a pagar en caja y yo ya tengo calculado más o menos cuánto voy a pagar. Y me dice la señorita en la caja, oye, esos son tanto y tanto. Digo, no puede ser. Por favor, me lo calcula de nuevo. ¿Y por qué? Porque cuando no teníamos tantos instrumentos útiles que nos quiten trabajo cerebral, uno usaba más el cerebro. Hoy en día es muy fácil desenchufar el cerebro justamente porque tenemos una inteligencia artificial o otros instrumentos que nos ayudan. Sin embargo, eso no es bueno en realidad a la larga para el cerebro. Igualmente, antes uno se aprendía las direcciones, iba para allá. Hoy hay gente que sin el Waze, sin el GPS ya no llega ni al baño de su casa. Y eso pues tiene ciertas consecuencias. Y por eso entiendo el estudio de estos científicos que el IQ, el IQ global de la humanidad en las últimas 4 décadas bajo. Sin embargo, vuelvo a repetir las preguntas centrales. Entonces, ¿a qué deberíamos apostar? ¿A qué no deberíamos apostar? Eso en un mundo donde todo lo tenemos ya en YouTube, ¿vale la pena estudiar? Pero entonces la pregunta es, ¿vale la pena estudiar qué? ¿O vale la pena estudiar cómo? Hace poco hubo una huelga en Hollywood de los guionistas, del sindicato de guionistas, porque hasta los guiones de las películas se las encargan a la inteligencia artificial. Entonces, eso va a un ritmo brutal, brutal. Hay gente que le encarga a la inteligencia artificial ya componer canciones, al mismo tiempo que pintar. Píntame un cuadro tipo Picasso, pero de la época de los 70. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar y qué tenemos que hacer nosotros? Entonces, esas son las preguntas centrales por las cuales se rige esto. ¿Okay?
Entonces, vamos a empezar por el primer punto. Y el primer punto es que no me pagan por trabajar. ¿Ok? Pero voy un poco más allá. Cuando uno pregunta en el salón de clases, en empresa, en posgrados, etcétera, ¿por qué te pagan? Me dicen, oye, a mí me pagan por los conocimientos. Ok, me pagan con los conocimientos. Otro dice, oye, a mí por trabajar duro. Me pagan por las horas que estoy en la empresa. Me pagan por mi experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ser muy honestos, todo esto es verdad, pero hay un factor adicional que lo resume, que nos pagan por la calidad de problemas que podemos resolver. ¿Ok? Y esta frase es del gran Keith Cunningham. Honor a quien honor le toca. Entonces, piénsenlo. Nos pagan por la calidad de problemas que podemos resolver. Si tú puedes hoy resolver una calidad de problemas, un tipo de problemas, que mañana viene la inteligencia artificial y lo va a poder resolver prácticamente igual que tú, estás fuera. Estamos fuera. Entonces, yo me acuerdo, no voy a decir el nombre del banco, pero hicimos una asesoría en un gran banco en el país con más de 100 filiales o sucursales, oficinas bancarias, y resulta que se introdujo hace un buen montón de años todo lo que es la computadora como un touchscreen, o sea, unas pantallas dáctiles. Hasta entonces, todo cajero se sabía entre 350 y 400 códigos de memoria, y esa era su valor en el mercado, que se sabía 350 o 400 códigos, desde depósito hasta esto, hasta transferencia, hasta cuenta de ahorro, lo que sea, pues. Resulta que ponen las pantallas dáctiles y ahora cualquier muchachito que sepa manejar una computadora, que no sepa ningún código, es mucho más útil para el banco que un cajero que ya tiene 10 años, pero que no maneja la computadora. Y esos son los tiempos que hemos vivido de una forma acelerada. Por eso a mí esta frase, oye, me cambió la vida. Y háganse, como dijo nuestro expresidente Cap, una introspección retrospectiva. ¿Qué problemas puede resolver cada uno de ustedes? Porque si yo puedo resolver problemas que muy poca gente puede resolver, mis honorarios o mi paga va a ser muy alta. Si yo, sin embargo, puedo resolver problemas que mucha gente puede resolver, entonces, primero, que soy sustituible, y segundo, mi paga va a ser muy baja. Entonces, ¿qué problemas puedo resolver? Y ya que estamos en GRI, en una asociación de talento humano, no se olviden que lo más difícil es manejar a las personas. Y por ahí, la inteligencia artificial será mucho más útil al principio. Yo no sé hasta dónde irán. De repente 2 robots se van a casar y hasta tener hijos, yo no sé, y tener problemas hasta de conciencia, de autopercepción, si seguimos así. Pero por los momentos van a ir resolviendo problemas principalmente tecnológicos. Pero nos queda todavía el tema de lo humano. Y ahí quiero poner algo sobre la mesa. Y es que el comportamiento humano, aunque parezca mentira, el comportamiento humano es lógico. Ahora, las personas que están casadas enseguida van a levantar la voz y van a poner el grito al cielo. Pero el comportamiento humano sigue siendo lógico. Lo que pasa que no tiene una lógica cartesiana ni aristotélica, sino es psicológico. ¿Ok? Y si yo no estudio la psique,
oye, no puedo entender el comportamiento de la gente. Y voy a ponerles un ejemplo clásico. Clásico para nosotros, que nos llena muy de orgullo, justamente en el estado Carabobo, donde están ustedes, nos llama una empresa de que el sindicato paró la planta y el costo paro diario es brutal, es demasiado grande. No pudieron resolver el paro de planta y nos llaman a nosotros y empezamos a analizar esto, pero no lo analizamos desde lo lógico, sino desde lo psicológico. Y dimos, ya Orlando lo mencionó con algo que es el cromosoma, que ahora les voy a explicar cuál es el método cromosoma. Dimos como con los cromosomas los pudimos cambiar y gracias a Dios eso se destrancó y hoy hasta el sindicato, bueno, en los últimos años el sindicato ha ido defendiendo la planta para que no se expropie. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede entenderlo, pero hay que estudiar esta parte de la psique porque no pertenece a la lógica normal. Y ahora sí quiero entrar en esto un poco. Y quiero preguntarles a ustedes, los leo en el chat, por favor, contesten en el chat. Espérate, déjame pinchar el chat. Ok, contesten en el chat. ¿Qué consideran ustedes? ¿Cuál es el ser viviente? O sea, el ser en esta naturaleza. ¿Cuál es el ser más inútil cuando nace? ¿Cuál es el ser más inútil cuando nace? Los leo en el chat. Porfa, activen el chat. Ahí lo tienen, pinchan el chat. ¿Cuál es el ser más inútil cuando nace? Y poca gente llega de primera a la conclusión que el ser más inútil cuando nace es el ser humano. ¿Okay? Cuando un pollito rompe el cascarón de un huevo, sencillamente empieza a caminar y a picotear. Nosotros no servimos para nada. El ser humano, el ser humano, oye, gracias. El ser humano, correcto, muy bueno, muy bueno. Sí, lo han dado. El hombre, sí, bueno, la mujer también. Metámonos ahí todos en el mismo cajón. Y es correcto, porque cuando nacemos nosotros no servimos para nada. Si a nosotros no nos atienden, nosotros morimos. ¿Ok? Quiere decir que desde que nacemos, y esta es la primera conclusión, desde que nacemos todo lo que logramos en la vida es a través del ser humano. Sin embargo, estudiamos ingeniería y estudiamos esto y las leyes y estudiamos física y estudiamos finanzas y estudiamos cuanta cosa nos quepa, hacemos doctorados, pero lo que menos estudiamos o se lo dejamos netamente a los psicólogos y psiquiatras, pero los profesionales normales lo que menos estudiamos es el ser humano, pero todo lo que logramos lo logramos a través del ser humano. Acuérdense de eso, de verdad que lo repito, el ser más inútil cuando nace es el ser humano. Bueno, por los primeros 2, 3 años, aunque reconozco que hay quienes lo prolongan hasta los 20, a los 30, bueno, hay algunos de ellos, pero hasta que nosotros servimos para algo pasan unos años. Entonces, ¿qué conclusión saco yo para la empresa? Que a la larga, también lo que he visto en las empresas, los cargos mejor pagados son aquellos cargos que puedan mover el ánimo, la motivación y todo. No digo que el cargo de recursos humanos sea el mejor pagado, no, pero si un gerente general puede organizar la empresa en cuanto a lo humano, a lo administrativo, en cuanto a la cultura, en cuanto a la materia blanda, para tener éxito, esos cargos se pagan súper bien. Entonces, ahí ya tenemos algo de lo que podemos hacernos. Lo segundo que les puedo decir es que yo tengo causa y yo tengo efecto. ¿Ok? Y esto es algo bien interesante. Y si yo les pregunto qué es lo único, los leo en el chat, si yo les pregunto qué es lo único que controla el ser humano, ¿la causa o el efecto? ¿Qué es lo que controla el ser humano? ¿La causa o el efecto? Isabel, gracias. El efecto. Gabriela, oye, Astrid, perfecto.
Me encanta que lo tengan claro. Ahora fíjate lo siguiente. Nosotros lo único que controlamos, perdón, nosotros lo único que controlamos es la causa. Nuestro libre albedrío está en la causa. A ver si me explico. Gracias por haber contestado sobre todo lo del efecto, porque ese es el punto. Yo estoy ahora en un edificio, yo me subo al techo de este edificio, en mi libre albedrío, o sea, en mi causa, mi libre albedrío, zumbarme para abajo. Sin embargo, yo no voy a decidir cuántas costillas me rompo cuando aterrice en el piso. O sea, nosotros propiciamos el efecto, pero créanme que lo único que controlamos es la causa. Lo único que yo controlo es la causa. Y ahí ya empiezan las cuestiones. ¿Ok? Déjenme hacer otra pregunta aquí en el chat. Los indicadores de gestión en una empresa, el 95%, para decirlo de alguna forma, indicadores de gestión, ¿cuánto hemos facturado? ¿Cuál es nuestro market share? ¿Cuál es nuestra rentabilidad? Los KPIs, cuánto hemos producido, etcétera. ¿Son indicadores de causa o indicadores de efecto? El 95%. ¿Qué consideran ustedes? Son indicadores, los KPIs que nosotros tenemos en nuestras empresas, cuánto hemos despachado, cuántas cajas, cuántos litros, cuánta producción, cuánta facturación. ¿Son indicadores de causa o son de efecto? Exactamente, son todos indicadores de efecto. ¿Ok? Son indicadores de efecto. Entonces, aquí viene lo primero y ustedes me van a disculpar. Orlando me conoce, yo hablo a calzón quitado. Nuestros KPIs, el 95% de nuestros indicadores son indicadores de efecto. Ahora yo me pregunto, muchachos, ¿no les parece, para decirlo diplomáticamente, esquizofrénico que lo único que controlamos es la causa, pero prácticamente lo único que medimos es el efecto? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿No nos parece esquizofrénico que lo único que medimos es el efecto, pero lo único que controlamos directamente es la causa? Entonces, ¿qué pasa? Que está bien que midamos el efecto, pero el efecto, los indicadores de efecto son cadáveres, porque cuando los mides ya pasaron. Entonces, vamos a decir que tú tienes que ir de Valencia a Barquisimeto, a una cita. ¿Qué es un indicador de efecto? ¿Cuántos kilómetros he recorrido? Ese es el indicador de efecto, está bien. Pero ¿cuál sería un indicador de causa? ¿A qué velocidad voy? Porque la velocidad la puedo influir. ¿Ok? Y lo mismo pasa. Entonces, y esa es una de las cosas súper interesantes donde todavía podemos expandir nuestro cerebro y nuestra forma de abordar los negocios desarrollando indicadores de causa. Y cuando presento esto ante ciertos gremios o juntas directivas, me miran como si estuviera hablando en griego o en latín, pero eso existe. Lo que pasa, no estamos acostumbrados a desarrollar indicadores de causa. ¿Y por qué tenemos indicadores de efecto? Porque los indicadores de efecto los desarrollan principalmente los financistas. ¿Por qué? Porque son los que le reportan al gerente general, quien le reporta a la junta directiva, que le reporta a socios y dueños. Sin embargo, los financistas no conocen el negocio tan bien como para diseñar indicadores de causa. Los indicadores de causa los tenemos que desarrollar con nuestros equipos. ¿Ok? Entonces, voy a ponerte un ejemplo. Me llama una gran empresa en Centroamérica. Vengo trabajando con ella un montón de años. Hoy tienen 92% del mercado, son brutalmente buenos, estoy muy orgulloso de ellos, etc. Entonces, no sé qué hicieron, pero
me dicen, Alejandro, acabamos de medir la fluctuación de personal. Hace 3 años que no la medíamos y resulta que subimos de 3% de fluctuación, o sea, de personal, de cambio de personal, subimos a 24%. Yo les pregunté, ¿ustedes están locos? De 3 a 24, un cuarto de la nómina de tu empresa se te va cada año. Eso no puede ser. ¿Y a qué se debe? Es que no lo sabemos, por eso te llamamos para que nos ayude. Entonces, en la fluctuación de personal, aunque parezca mentira, es también un indicador de efecto. Cuando lo mides, es un cadáver, eso ya pasó. Entonces, tuvimos que empezar a ver cuál es la causa de eso. Gracias a Dios, por el efecto cromosoma, enseguida dimos con la causa. Pero mi pregunta es, ¿por qué no metemos un indicador de causa que mida con mayor frecuencia? Para eso está, por ejemplo, clima y cultura, ¿ok? Clima y cultura, que te dan indicadores de causa para tomarle el pulso de cómo se siente la gente, ¿ok? ¿Por qué? Para no tener que ir al efecto, siendo un cadáver, una cifra tan alta. ¿Sí? Hasta aquí, muchachos, vamos claros. Hágame una corta señal, una manita, en el chat, póngame una breve señal. Hasta aquí vamos claros. Ok, perfecto, perfecto. Ok, entonces, vamos bien. Oye, Carolina, Enzo, qué bueno. Lenny, qué bueno saludarlo. Qué maravilla. Entonces, vamos a unir estas dos herramientas, que es la causa-efecto, con el statement de que nos pagan por resolver problemas. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ya que estamos en el chat, por favor, háganme, ay, Cora, bella, un placer. Háganme un favor, pónganme en el chat la definición del problema. Ya hemos dicho que nos pagan por resolver problemas. O sea, nos pagan y el monto de nuestra paga depende de la calidad de problemas que puedo resolver. Si yo puedo resolver, por ejemplo, problemas que poca gente puede resolver, por ejemplo, destrancar un sindicato talibán, entonces mis honorarios van a ser altos. Si yo puedo resolver solo problemas que mucha gente puede resolver, entonces mi paga va a ser baja. Entonces, pónganme qué es un problema. Cortamente. ¿Qué es un problema? Un desafío, una diferencia entre situación actual y situación deseada. ¿Qué es un problema? Y no es tan fácil expresar qué es un problema. Y fíjense lo siguiente, nos pasamos no sé cuántos años en el colegio, después nos pasamos 5 años o cuántos en la universidad, 4 o 5 años, después 2, 3 o 4 años acumulando posgrados. Y por lo menos yo en mi carrera nunca he visto un obstáculo para lograr un objetivo, qué bueno, una oportunidad de generar nuevas soluciones, perfecto. Una interrogante sobre algo que no entendemos, me encanta. Sin embargo, no nos sentamos a decir qué es realmente un problema, lo que pudiese impedir lograr las metas. Ok. Y aquí les voy a poner una fórmula, oye, muchas gracias, de Peter Hase, un alemán que fue el jefe de personal de la Volkswagen a nivel mundial. Tuve el placer de hacer un taller con él. Y ahí aprendí esto, me cambió la vida. Ojalá me lo hubieran enseñado en el colegio cuando tenía 15. Ahora fíjate, un problema. Y nos pagan, y vuelvo a repetir, nos pagan por resolver problemas, no nos pagan por trabajar. Tú contratas a un PhD con 4 doctorados, pero no te resuelve el conflicto sindical, listo, lo cambias. Tú no lo contrataste por los diplomas, lo contrataste y le vas a pagar por los resultados de los problemas que puede resolver. Entonces, ¿qué es un problema? Un problema, esta persona tiene un problema cuando la realidad no concuerda con sus deseos. Tan sencillo con esto, tan sencillo como esto. Tan sencillo como esto. Entonces, ahora, toda ecuación con 2 incógnitas, sabemos de matemáticas,
tiene 3 tipos de soluciones. Ahora, ¿qué es realmente un deseo? Un deseo es una meta, es un objetivo, está en el futuro, es algo a lograr, puedes llamarlo una ilusión, puedes llamarlo hasta una necesidad. Ok, listo. Todo eso pertenece al deseo. ¿Qué deseo lograr? Si yo comparo la realidad que estamos viviendo con el deseo, esas 2 dimensiones me generan la diferencia. Muchachos, déjenme decirle que desde que me hice consultor en el 90, esta es mi arma secreta. Porque cuando entro en una empresa, le pregunto a la empresa, oye, cuéntame de ti, ¿qué quieres lograr? ¿Por qué me llamas? Y después le pregunto qué es lo que no te gusta de tu propia empresa, cuál es aquella realidad que tú quisieras cambiar. Pero, y cuando me van contando cosas, mi cerebro ya abrió la pantalla mental y va poniendo cosas bajo la R y va poniendo cosas bajo la D. Y ahora viene lo que me llama muchas veces la atención, que muchas empresas, y yo me incluyo porque tengo mi empresa y a veces consulto con colegas, no estamos claros cuál es nuestra R, no estamos claros cuál es nuestra realidad, porque no la vemos y necesitamos a veces contratar hasta un consultor externo, un amigo o alguien para que nos diga, oye, por aquí no es. ¿Por qué? Porque la realidad está impregnada de emociones que no nos dejen ver la realidad como es. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes les viene un amigo, les cuenta un problema, le puedes solucionar el problema, tú estás pasando por algo similar, pero a ti mismo no te puedes ayudar? Eso es muy, pero muy humano. Entonces, si yo no tengo claro mi R, y además, no tengo clara mi D, hacia dónde quiero ir, cuál es mi rumbo, a qué ritmo voy a ir, ¿ok? Que es la planificación estratégica. Si yo estas 2 dimensiones no las tengo claras, es muy difícil resolver un problema. Y voy a compartir una breve anécdota real. Me llama una empresa también con graves problemas de sindicato, tenían un sindicato talibán, y me dicen, Alejandro, oye, no hemos podido desentrabar esta broma. Entonces digo, oye, muéstrame tu empresa, quiero conocer la realidad de tu empresa. Y como estábamos en planta, yo creía que me iba a mostrar la planta. Lo primero que me interesa es inspeccionar o ver el baño de los trabajadores, porque eso es una forma de cómo la empresa trata a su gente, cómo es el comedor, cómo son los espacios, etcétera, etcétera. Pero se le ocurre sacar el organigrama y me explaya el organigrama para contarme de la realidad de la empresa y me muestra, y aquí está este cajón. Yo a los 3 minutos, por impaciente, lo interrumpo y le digo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta incómoda? Dice, sí, sí. Digo, yo conozco lo que es un organigrama, pero en tu organigrama, ¿quién está arriba y quién está abajo? Dice, bueno, simplemente arriba estamos los estrategas, abajo están los operativos, en fin, arriba estamos los que mandamos y abajo estamos los que obedecemos. Entonces yo le pregunto, oye, si arriba están los que mandan, ¿por qué el sindicato te paró la planta? Silencio en la sala. Porque es que un organigrama es una catedral al ego. Un organigrama no te refleja para nada la realidad. El organigrama además está organizado por silos, no está organizado para que trabajemos en equipo. Entonces, por eso les digo que aunque la fórmula sea sencilla, no es fácil definir la realidad y no es fácil definir el deseo. Si tú en la Plaza Altamira de Caracas, donde hay un semáforo, plaza enorme, hay 50 personas viendo el choque, ¿cuántas versiones del choque vamos a tener? Vamos a tener mínimo 50 versiones. Y por eso las decisiones hoy en las empresas no se pueden tomar, se tienen que construir desde las diversas realidades y para eso tenemos que trabajar en equipo. Y vamos a ver esto un poquitico. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos estos problemas. Primera vía. Si yo confronto una realidad que es fija, ¿ok? Hay realidades fijas. Entonces, no te queda otra que ajustar
tu deseo a dicha realidad. ¿No? Listo. En ciertas zonas, en Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Caracas, a partir de las 8, 9, 10 de la noche, es mejor no salir a pasear con tu nuevo iPhone y el Rolex de oro. ¿Okay? Es una realidad que roban. ¿Qué haces? Adapta tu deseo. ¿Okay? Adáptalo. Sal de día. Sal sin el Rolex, sal lo que sea, adapta tu deseo, o sea, tienes que cambiar tu mentalidad porque esa realidad es fija, ¿ok? Es que a mí me gusta ir, los maracuchos les encanta ir en pantalón corto y se mudaron al norte del Canadá con 40 grados bajo cero. Sí, puedes salir una vez y 2 veces y después te llevan congelado a la clínica. Entonces, hay realidades que son fijas. Segundo, ¿qué pasa si mi deseo es fijo? Oye, si mi deseo es fijo, a mí no me queda otra que adaptar mi realidad. Y si me permite, Orlando, pues comparto algo muy personal. Pero hace unos años, oye, llevando a un amigo a la casa después de una cena, cosa que uno hace normalmente, oye, ¿por dónde vives tú? Ah, no, yo te llevo, no pases pena. Llevando a un amigo a la casa, nos interceptaron y con mi esposa nos secuestraron con armas y todo, ¿ok? Estamos vivitos de chiripa. Entonces, ¿qué pasa? Oye, a uno le deja un shock, uno le deja. Yo quiero cambiar mi realidad. ¿Por qué? Yo quiero cambiar mi realidad sencillamente porque no me gusta vivir con ese miedo. Pero mi deseo de poder ir y estar en una ciudad es muy fuerte y ahí emigramos. ¿Okay? Acabo de regresar, estuvimos 7 años en Medellín, donde una de las cualidades de vida es puedes ir a caminar por la ciudad sin el miedo que te atraquen. Y después de una cena también puedes llegar a la casa sin que te atraquen, todavía. Entonces, mi deseo es fijo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Adapto la realidad. Pero hay una tercera. Y la tercera es que no todo en la vida es tan fijo. Yo puedo ajustar mi realidad y puedo ajustar también mi deseo. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, oye, tú vives en una zona y dices, oye, yo quiero que mis chamos monten bicicleta, esto y lo otro, te pones de acuerdo con 2 o 3 calles, cierran esas 2 o 3 calles, ponen una garita, ponen ahí a un vigilante y dentro de la garita uno puede montar bicicleta y trotar un poco, etcétera. Entonces, yo diría, muchachos, que más o menos el 85% de los problemas se resuelven así y el resto se resuelve así, ¿ok? En el 1 y el 2. Ahora, ¿dónde viene? Y yo ahí es lo que no veo que la inteligencia artificial nos pueda, por lo menos por un tiempo, quitar ahí cancha. Y es esa madurez humana y esa capacidad de análisis de ver, oye, ¿en qué situación estoy? ¿Cómo proceso la realidad? ¿Qué es cambiable? ¿Qué no es cambiable? Y puedo aplicar bien esta fórmula. Muchachos, preguntas. Orlando, ¿vamos bien? ¿Hay alguna pregunta que contestar por ahí? ¿Hay preguntas, muchachos? Porfa, formulen sus preguntas por el chat. Porfa. Excelente, todo muy claro. Eso espero. Eso espero. Opinión, la inteligencia artificial es efecto. Yo como ser humano programo, sí, porque la inteligencia artificial te procesa la información que se le ha metido a millones de computadoras y bases de datos. ¿Ok? Entonces, si, por ejemplo, para procesos de creatividad muy fuera de la caja, etcétera, etcétera, oye, ahí todavía el ser humano lo necesitamos.
¿Puede la inteligencia artificial percibir la realidad mejor que nosotros? Solamente la realidad registrada o documentada. ¿Ok? Y hay muchas realidades todavía no documentadas. De esa forma das mejores resultados al ser menos subjetiva. Oye, puede ser, en ese punto, Juan, la inteligencia artificial puede llevarnos una ventaja porque es menos subjetiva. Eso es correcto. Eso es correcto. Por otra parte, ojo con la inteligencia artificial, porque pudiéramos ir hacia un mundo mucho más manipulado, porque la data y la información que le meten los que manejan la data pueden ser que sea por provecho propio. Ya el mundo está como una cabra bastante manipulado por tendencias mundiales que empiezan a surgir que no son verdad. ¿Okay? Entonces, cuidado con eso. ¿Con qué alimentamos la inteligencia artificial para que nos saque conclusiones? Ojo, no digo que no sea una herramienta muy útil. No digo que no sea una herramienta que tendríamos que aprender todo. Ojo, pero cuando delegamos el pensar, delegamos la creatividad, delegamos el combinar a la inteligencia artificial, oye, estamos desenchufando el cerebro y estamos propiciando la caída y el descenso de nuestro potencial mental. Ahora, pero gracias a los algoritmos hay un enorme procesamiento de información mucho más rápido y más preciso de lo que normalmente lo hacemos los humanos. Exactamente, eso es así. Eso es así y úsenlo para eso. De hecho, un amigo hizo su business plan por inteligencia artificial. Oye, si lo hace más rápido que lo haga. Pero de la misma forma en que no es subjetiva, tampoco maneja conceptos como la empatía, que son inherentemente, exactamente. Y es lo que hemos dicho, que reina, de que todo lo que logramos en la vida es a través de las personas. ¿Okay? Entonces, esa parte yo no veo que nos la puedan quitar tan fácilmente. ¿Okay? No lo veo. Oye, muchísimas gracias. Muchachos, les tengo una pregunta mucho más. Carolina, con la IA existe una ventaja que es la agilidad. Sin embargo, igual los resultados parten de una base de datos procesada por nosotros. Es correcto, es correcto. Es ágil, es ágil. Oye, tú puedes meterte y le dices, oye, escríbeme un libro sobre esto y que tenga 10 capítulos de los libros, por ejemplo, no sé, cómo superar una depresión. Y la inteligencia artificial te consulta todos los PDFs de depresión que hay y ponme solamente 7 capítulos bien sonantes, ¿ok? Listo, ahora hazme 3 punticos por cada capítulo, con lo cual tienes 21. Ahora desarrollame esto con un lenguaje que lo entienda un niño de 12 años o lo que sea. Y es muy ágil y te lo va a hacer en segundos, ¿ok? Ahora la pregunta es si eso sirve para desentrabar a un sindicato talibán. Esa es mi pregunta. Si eso, porque además les quiero decir una cosa, que se ha puesto muy de moda eso de pensar fuera de la caja, pero mientras pensamos fuera de la caja, estamos pegaditos a la caja. Tenemos que pensar sin la caja, porque ya la inteligencia artificial está pensando fuera de la caja, pero tiene la caja que es todo el cúmulo de conocimientos como referencia. Ok. Dice, justo ayer hice ese trabajo y la IA fue repetitivo de 3 mensajes, tal cual, tal cual. Recordemos que algunas IA están siendo programadas para que puedan evolucionar con un mínimo de intervención humana, etcétera, etcétera. Ok. La pregunta es, Carolina Bella, que cuando nos veamos, si la inteligencia artificial te va a dar un buen abrazo igual como yo te lo doy o como tú me lo vas a dar a mí, y el hablar pajita con un buen café va a ser tan sabroso con la inteligencia que con un buen amigo. Entonces, y ahí hay una serie de cosas de la vibra humana, de la cultura de la empresa, de la motivación, de la creatividad, de la posibilidad de solucionar problemas, oye, donde el ser humano va a ser el abanderado. Vuelvo a repetir, no descarto la inteligencia artificial, pero es netamente un instrumento. ¿Okay?
Aquí déjenme acotar una cosa pequeñita, pequeñita, pero muy útil que profundizamos en nuestros talleres, ¿ok? Y es lo siguiente, fíjate, a nosotros en las empresas, ¿por qué nos pagan? En las empresas nos pagan por el 2. Nos pagan principalmente por el 2. Ok, yo he trabajado 8 años para una multinacional organización alemana, casa matriz en Bonn. Aquí me decían, el KPI, este año tenemos que crecer un 12%. Este año vamos a crecer en la región un 15%. Este año vamos a reducir un 5% tales costos, etc. O sea, los deseos, las metas, los objetivos te los dan y te califican de buen gerente si tú cambias las realidades, contratas, despides, reorganizas o lo que sea para cumplir con los objetivos. Para eso te pagan. ¿Ok? Hasta aquí claro. Pero en la vida real funciona más el 1. Déjame resaltarte esto. La vida real es 1. Por eso hay tanta gente que tiene tanto conflicto. Cuando empieza a tener mucho éxito en la empresa porque cambia cosas, se cree que con el mismo chip de cambiar cosas lo va a lograr en su familia. ¿Cómo vas a cambiar el carácter de tu hija de 3 años? ¿Cómo vas a cambiarle el carácter a la suegra? ¿Cómo vas a cambiarle el carácter a tu pareja? Ojo, entonces hay realidades que tenemos que respetar para convivir. Entonces, por eso les digo que esta fórmula pudiéramos estar casi una semana hablando de ella, ¿ok? Entonces, lo que sí les digo que hace falta mucha madurez humana, experiencia, empatía, etcétera, para saber si me voy por aquí o me voy por aquí. ¿Ok? Listo. Entonces, vámonos a lo próximo. Y a lo próximo es que si yo ya he descubierto el problema, ¿cómo puedo abordar la solución? ¿Ok? Estoy mirando el tiempo y veo que nos quedan 5 minuticos, pero esta fórmula se las puedo dar y después si hay alguna pregunta, Orlando, estoy por supuesto a la orden. Fíjate, regreso de nuevo a causa y efecto. Y aquí, ¿qué nos han dicho en el colegio, muchachos? ¿Qué nos han dicho en el colegio? Que para tener un efecto extraordinario, ¿cómo tiene que ser el esfuerzo? Extraordinario. O sea, nos han dicho para que tengamos un output extraordinario, el input tiene que ser extraordinario. Para que nosotros tengamos, o sea, unos resultados fenomenales, tendremos en la causa, en el libre albedrío, meterle un cerro fenomenal. ¿Ok? Bueno, déjenme decirle que eso no siempre es verdad. ¿Ok? No siempre es verdad. Y ahí es donde nos vamos a meter ahorita. Causa normalmente es lo invisible. Y efecto es lo visible. Lo interesante es que en la naturaleza, en los negocios, lo invisible determina lo visible. ¿Ok? Lo visible es la facturación, el dinero, etcétera, etcétera. Pero si vas para atrás, existen las sillas, las mesas, las computadoras, después existen además las personas, pero lo que hacen las personas tiene que ver también con su ánimo, con sus conocimientos y con su motivación. Y ya estamos en el terreno de lo invisible. ¿Ok? Tú tienes 10 premios Nobel en tu laboratorio, 10 personas son visibles. Pero si los 10 premios Nobel están de huelga, 10 por 0 es 0, porque lo invisible determina lo visible. Entonces, a ver si me explico. Entre un chimpancé, entre un mono y nosotros, la diferencia en el ADN es un 2%. O sea, un 2%, con un tiburón creo que es un 5%. O sea, si alguien me cambiase 5% de mi ADN, yo sería un tiburón. Y fíjate que tan es así,
por ejemplo, a mi hermano que le hicieron una operación de corazón abierto y le insertaron una válvula, la válvula es de un cochino, es de un cerdo, porque somos tan iguales. Bueno, uno abre la televisión, de todas formas, eso yo no se los tengo que recalcar, que con monos, ratas, cerdos, a veces somos muy iguales. Eso a simple vista se ve. Pero ahora en serio, oye, le implantaron una válvula de un cerdo, que es súper interesante. ¿Por qué? Porque en el ADN, en un 90 y tanto por ciento somos iguales. Y voy a ponerle otro ejemplo. Tú vas a un centro comercial y ves a una madre con un hijo que tiene síndrome de Down. Ese muchacho tiene una vida totalmente diferente a la nuestra. No digo que es mejor o peor, pero sí es totalmente. Y ahora la pregunta es, entre ese muchacho en el ADN y nosotros, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Un cromosoma. Un cromosoma. Y además es el cromosoma número 21, que en lugar de 2 pares tiene 3 pares. ¿Qué les parece? Tiene 3 pares. O sea, ni siquiera es tanto. ¿Ok? Es un cromosoma. Pero un cromosoma te cambia el efecto. Entonces la pregunta es, oye, ¿cuándo la inteligencia artificial va a tener la sabiduría de saber cuáles son los cromosomas? Y les voy a poner 2 ejemplos. Aquí tengo a personas que lo han vivido. ¿Ok? Nos llama primero Movistar Telefónica. Great Place to Work, no aparecen en la lista. El mandato, esto lo puedo compartir porque salió en la prensa. El mandato es que, oye, necesitamos figurar como mejor lugar para trabajar, etcétera, etcétera. Hacen la medición, no aparecen en la lista. Sótano número 20. Alejandro, por favor, dinos qué está pasando, porque nos entregan los resultados del estudio de clima, pero nos dan puros efectos. La gente está desmotivada, hay esto o hay esto, y somos los que mejor pagamos, tenemos el mejor contrato colectivo. Digo, muchachos, todo eso es efecto. Todo eso es efecto. Entonces, hay cosas que son efectos emocionales, pero que no son directamente lo que se llama gestionables. Yo tengo que buscar las causas gestionables que me producen ese efecto. Ok, listo. Entonces encontramos unos pocos cromosomas y Movistar subió y durante 2 años fue número 1 en el país. Y lo mismo hicimos con 3M. Yo me acuerdo muy bien, con 3M fue un poco más desafiante porque 3M tiene planta, tiene sindicato, pero tenía una voluntad férrea, oye, de mejorar eso. La primera medición quedaron en número 18, después fueron al año siguiente 5, después 3 y después durante 2 años seguidos número 1. Pero ¿cómo lo hicimos? No tuvimos que hacer tantos proyectos, invertir tanto, no. Hicimos unos focus group, encontramos 2, 3 cromosomas cruciales, trabajamos esos cromosomas y los resultados estuvieron a simple vista. Ok. Entonces, bueno, muchachos, quería compartir con ustedes esto. A mí siempre me gusta, oye, que las cosas que tratamos queden y por eso les voy a hacer digamos, un recordatorio muy breve, muy breve. No te olvides, no te pagan por trabajar. Si tu trabajo mañana lo hace la inteligencia artificial, está fuera de juego, te van a sustituir. Nos pagan por la calidad de problemas que podemos resolver. No nos pagan por resolver solo problemas, sino por la calidad. Entonces tenemos que seguir formándonos, tenemos que vigilar de cerca la inteligencia artificial, qué terrenos nos invade, pero qué es aquello que más difícil de invadir, ¿ok? Que tiene que ver con la vibra humana. ¿Ok? Acuérdate, el comportamiento humano es lógico, pero es psicológico. Y aquí te voy a compartir algo para que veas por qué el comportamiento humano es psicológico. ¿Ok? Tú tienes aquí a uno, este es alemán o japonés, y este es caribeño. ¿Ok? Listo. Un alemán se confronta con una nueva ley.
¿qué hace el alemán? Viene una nueva ley. El alemán estudia la ley, la analiza, la digiere, etcétera, pum, y sale con la ley digerida, adaptándola a su empresa. En el Caribe nos dan una nueva ley y nosotros ¿qué hacemos? Hacemos esto. Listo. Ok. Entonces dime cómo la inteligencia artificial va a operar igual en Alemania que en Venezuela. Ok. Dime cómo gestionamos los problemas. Dime cómo hacemos eso. Pero nosotros tenemos una lógica. Es psicológico. Es lógico que yo me dé la vuelta. Es lógico que yo a las 9 de la noche en San Martín, en Caracas, no me pare en un semáforo rojo. Y al mismo tiempo es lógico que en Basel, Frankfurt o en Milán lo haga. ¿Ok? Entonces, acuérdate, causa, efecto, lo único que controlamos es la causa, nos pagan por el efecto y prácticamente lo único que medimos es el efecto. Esquizofrénico, medimos algo que cuando lo medimos ya son cadáveres. Necesitamos en nuestras empresas, en mundos cambiantes, desarrollar indicadores de causa, pocos pero cruciales. ¿Ok? Problema, diferencia entre realidad y deseo. Cuanto más grande la distancia, más grande el problema. Y tienes 3 vías. O la realidad es fija, o el deseo es fijo, o de alguna forma puedo acercarme a ambos. ¿Ok? Y lo último, cuando empiezo a resolver el problema, oye, la pregunta es, ¿cómo te vas a comer un elefante? Porque el problema, el efecto puede ser muy grande, el elefante puede ser grande, pero ¿cómo me lo como? Mordisco por mordisco, cromosoma por cromosoma. Y si tú empiezas por el falso cromosoma, vas a gastar mucha plata y te vas a frustrar, porque aquí lo difícil es encontrar el cromosoma adecuado, ¿ok? Y para eso necesitamos el cerebro humano. Oye, Orlando, yo creo que lo dejo hasta aquí y si hay preguntas, pues seguimos. Muchachos, Ok. ¿cómo les pareció? ¿Lo consideran útil? ¿Vamos a estar más mosca con la inteligencia artificial? Listo. Oye, Alejandro, como siempre, magistral, muy bueno. Estuve disfrutando al máximo, me hiciste reír varias veces y yo creo que a todos también. Y además nos dejaste, como siempre, con el gusanito prendido, ¿no? Y queremos seguir investigando y estar encima de todo esto, ¿ok? Congélate. La Sí, verdad que todo fue maravilloso. y a propósito, varias reflexiones como comentas, Orlando, aquí en el chat, importantes de compartir. Carmen de Patiño comparte, genera tranquilidad entender con más detalle que la inteligencia artificial no nos podrá sustituir. Debemos entenderla como una gran herramienta que bien utilizada nos será de una ayuda fundamental. Sí. Legnius Categui, excelente. Gabriela Molero, gracias Alejandro. Y Venezuela, sin pérdida. Ana Silva, muy buen tema. Alida Pineda, excelente, gracias. Nilda Chirinos, interesante su exposición, gracias por sus aportes. Reconocida profesora de la Universidad de Carabobo, al igual que Legnius Categui. Mejor explicación imposible. Las dos exdirectoras de la Escuela de Relaciones Industriales. Sí. Sí, ahí está Ajá. también el amigo Marcelino de Cora, Valencia, como siempre, España. brillante. Sí. Carolina Carolina, Chamo, muchas gracias, grandiosos aportes. Wesley, gracias, extraordinario. Fantástico, Alejandro, como siempre, nos comenta Mark. Isabel Novo, muchas gracias. Excelentes, muy útiles las recomendaciones. Carlos Borsegui, muy útil, pues es una realidad actual. Gabriela Curvelo, presidenta del Comité de Recursos Humanos de la región central de Menanchán, nos comparte maravilloso. Muchas gracias por el espacio y el tiempo. Luis Cima del Villa, excelente. Esta información lógica y para practicar. Gracias. Francisco Márquez, extraordinario. Más claro imposible, sin desperdicio.
Enzo, debemos ser más inteligentes que la inteligencia artificial. Carolina Lamura, excelente aporte, profesor. Su conocimiento y análisis sobre el tema me genera tranquilidad. A seguir preparándonos. Gustavo Nieto, aliado estratégico del Grupo de Relaciones Industriales Venezuela, muchas gracias y excelente, de gran interés. Delia Pinto, excelente exposición, muchísimas gracias. Nos plantea un desafío para revisar nuestras realidades organizacionales. Lenny Uzcategui, en las condiciones actuales en las cuales vivimos en Venezuela, ¿cuáles pudieran ser algunos de esos cromosomas invisibles por donde se pudiera comenzar, Alejandro? Oye, ahí vamos a contestar de una. Mira, yo viví 12 años en Alemania, tengo 12 años de formación alemana y de verdad me metieron a machetazo limpio que el éxito, primero que hay que planificar bien y después hay que cumplir lo planificado, ¿ok? Embuste, en Venezuela eso no funciona porque tenemos un país que cambia cada rato y si tú vas a cumplir hoy lo que planificaste hace 6 meses, te vas para la quiebra porque te cambiaron las realidades. Entonces, tenemos que tener una agilidad mental y adaptarnos a la situación en Venezuela. Y la situación en Venezuela es que la única constante es la improvisación, aunque esto parezca un juego de palabras pendejo, pero la única constante es la improvisación constante. Y tenemos que mantener la flexibilidad y la agilidad mental y tenemos que preguntarnos, y ahí... Fanny, hay una viñeta del gran Pedro León Zapata que tendríamos que colgar en toda nuestra oficina. Que Pedro León Zapata dijo, aquellos que dicen que este gobierno es incapaz, no sé en qué año lo escribió porque esto va para todos los gobiernos, aquel que nos dijo que este gobierno es incapaz, habría que preguntarse incapaz de qué. Porque nos cambian a cada rato todo. Entonces, oye, Lenny, estudia, pero no dejes que entre la rigidez ni en tu empresa, ni nada por el estilo, ¿ok? Ok, que ya no tenemos más preguntas ni comentarios en el chat. Correcto. Ya Yo no quisiera hacer teoría. una acotación al final, ¿ok? Sí. Bueno, no, mira, en vista de que ya no tenemos otras preguntas, el tiempo también se nos agotó. Alejandro, tu última acotación, por favor. Bueno, no sé si si Hugo o César que andan por allí en el panel quieren dar algún aporte. Y si no, bueno, Alejandro, con tu última acotación. Sí, oye, es importante, de verdad que es importante que estudiemos y que nos declaremos eternos aprendices. Nos declaremos eternos aprendices porque el desafío va a ser muy grande. ¿Ok? Pero regreso a esta formulación de mi gurú Keith Cunningham, nos pagan por resolver problemas. Y piense cada uno de ustedes, ¿cómo hubiera sido nuestra vida si esta fórmula nos la enseñan y empezamos a aplicarla desde los 15, 16 años? ¿Correcto? Y cuánta basura mental nos han metido con todo el cariño, el sistema educativo, etcétera, etcétera, que hoy en día no sabemos qué hacer con eso. ¿Ok? Y de eso se trata. Yo los invito a que nos desprogramemos, nos hagamos preguntas muy retadoras y nos desafiemos en cuanto a que lo que nos están diciendo, si eso es verdad, no es verdad, cómo desarrollamos el criterio propio y cómo formulamos mejores preguntas para dar con los cromosomas de nuestra propia vida. Eso era todo, Orlando. Oye, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Fanny. Gracias, Hugo. Gracias, César. Bueno, aunque no estuvo presente María Olga y José Rafael por algunos problemas personales, gracias a ellos también como parte de este comité, de este Observatorio de Transformación Digital. A todos los presentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Alejandro, definitivamente, muchísimas gracias de nuevo.
por estar con nosotros, por compartir, por apartar este espacio de tiempo para el grupo, para el observatorio. Y estoy seguro que más adelante seguiremos contigo en algún otro programa. Muchísimas gracias. Será Gracias, hasta Orlando. un Gracias, Hugo. próximo. Gracias, Fanny. Oye, 1.000.000. Gracias, César. De verdad, y los felicito por la buena labor. Para mí, Gracias, siempre, siempre, siempre unir esfuerzos con ustedes. seguro, Súper seguro. interesante, Alejandro. Gracias. Chao. Saludos a todos. Ahí. Muchas gracias.